Hola, buenos días, buenas tardes, buenas noches, de acuerdo al espacio-tiempo en que se encuentre cada uno de ustedes. La familia del CELDE da la bienvenida a todos los seres, encarnados y desencarnados, que se nos unan en forma sincrónica o asincrónica para otro fraternal encuentro de estudios. Anhelamos que el conocimiento que se nos brinda sea para beneficio individual como también del colectivo humano, en uno y otro lado de la vida. Hoy veremos a Clara, un representante de espíritus en sufrimiento, incluido en el capítulo 4 de la segunda parte del libro El cielo y el infierno. Las comunicaciones de Clara son varias y se entremezclan con observaciones de espíritus que esclarecen algunas cuestiones, por lo que evitaremos explayarnos en el contexto histórico eh, bueno, está sostenido y que podemos ver, de acuerdo a lo que podemos ver en la diapositiva, similar al de otras comunicaciones. También entreveraremos sinopsis con lectura textual, esperando les sea beneficioso. Bueno, Clara se presenta en la Sociedad de París en 1861. eh, Y bueno, el espíritu que dictó las comunicaciones fue una mujer a que el medium había conocido en la tierra y cuyo carácter y conducta justifican plenamente los tormentos que padecía. Se hallaba especialmente dominada por un sentimiento exacerbado de orgullo y egoísmo que se pone en evidencia sobre todo en el tercer mensaje, ya que pretenden que el medium se ocupe solamente de ella. Esas comunicaciones se obtuvieron en diferentes épocas y las tres últimas denotan un sensible progreso en la situación del espíritu, gracias a la dedicación del medium que se había propuesto educarlo moralmente. Y bueno, Clara nos expresa, bueno, expresa eh, en, en sus comunicaciones que es desdichada, que se encuentra a falta de resignación y esperanza. Siente que sus padecimientos serán interminables en el tiempo y que no cuenta con valor para atenuarlos. También deja ver su agravio, su enojo, al referirse a la inteligencia obtusa para decir a sus escuchas que intenten imaginar un lapso sin horas, sin días, sin estaciones, sin fin. Eh, que ese lapso se vuelve abominable, maldito y pesado, según dice. Cuenta que a su alrededor solo hay sombras silenciosas e indiferentes y repite cuánto sufre. Sin embargo, está convencida de que por encima de esa miseria reina el Dios Padre, hacia el que todo se encamina, y que desea pensar en él, implorarle misericordia. También expresa no saber qué la atrae hacia los presentes, quizá la posibilidad que sean su salvación, o quizá la calma que le transmiten, y tal vez porque se reanima como una anciana helada que recibe el calor del sol cuando están cerca suyo. Clara expresa que su desgracia aumenta a medida que va conociendo la eternidad, que se siente miserable, y entonces maldice sus horas de egoísmo y negligencia en las que olvidaba la caridad y la abnegación, y solo pensaba en su bienestar, en los intereses y preocupaciones materiales que la perdieron. Repite lo mal que se siente, que la corroe el dolor incesante del tiempo perdido. Recomienda la constante vigilancia, el amor a los otros, la no rendición al ocio, la priorización del alma sobre el cuerpo. Y recuerda, vigilad, como predicaba el Salvador a sus discípulos, algo que su corazón eh, nunca tendió. Dice que se arrastra temerosa,
que no ha conocido el amor espontáneo y que la espera es muy larga. Y también pide oración por su alma consumida y miserable. En la tercera comunicación, Clara regresa reclamando que la olvidaron, que sus penas no se apaciguaron con las plegarias y confiesa rugir de dolor, encontrarse errante, sin reposo, sin asilo ni esperanza, ante lo que ve como un castigo eterno. Expresa reírse ante lamentos, abatimientos, miserias, tormentos y lágrimas de los encarnados, que tienen el sueño como atenuante, algo con lo que ella no cuenta, porque no duerme en su estado espiritual, lo que hace que su angustia no tenga fin visible. Vehemente y quizá egoístamente, exige que dejen de lado las disertaciones filosóficas para ocuparse de ella y obligar a otros a hacerlos también, porque el débil rayo, el débil rayo de esperanza que divisa ha sido dado por ellos. Pide entonces que no la abandonen. Aquí interviene el espíritu de San Luis para ofrecernos esclarecimiento. El espíritu de San Luis nos dice, este panorama es completamente verdadero, pues no tiene nada de exagerado. Tal vez haya quien se pregunte qué hizo esta mujer para llegar a ser tan desgraciada. ¿Habrá cometido algún crimen? ¿Robó? ¿Asesinó? No, no ha hecho nada que quebrantase la justicia de los hombres. Por el contrario, se recreaba con lo que con lo que denomináis la felicidad terrena. Belleza, fortuna, placeres, adulaciones, todo le sonreía, nada le faltaba. A tal punto que quienes la veían afirmaban, qué mujer feliz, y envidiaban su suerte. Entonces, ¿qué es lo que hizo? Fue egoísta, lo tenía todo, excepto un buen corazón. No violó la ley de los hombres, sino la ley de Dios, puesto que ignoró la primera de las virtudes, la caridad. No amó a nadie más que a sí misma. Ahora no encuentra a nadie que la ame. No dio nada, de modo que no recibe nada. Está aislada, desamparada, abandonada, perdida en el espacio, donde nadie piensa en ella ni de ella se ocupa. Esto constituye su tormento, dado que sólo procuró los goces mundanos que hoy ya no están a su alcance. El vacío se ha formado alrededor suyo. Solo percibe la nada y la nada le parece de duración eterna. No sufre tormentos físicos, los demonios no se acercan para atormentarla, pero eso no es necesario, pues ella se atormenta a sí misma. Así, ella sufre más aún, porque si los demonios la atormentaran, al menos habría alguien pensando en ella. El egoísmo constituyó su satisfacción en la tierra y aún hoy la persigue. Ese es el gusano que corroe su corazón. Ese es su verdadero demonio. Y firma San Luis. Bueno, Clara luego habla de la sustancial diferencia que existe entre la moral divina y la moral humana, argumentando que la primera admite el arrepentimiento, mientras que la segunda admite pecados ocultos, como el adulterio. A una le cabe la gracia del perdón y a la otra la hipocresía. Y entonces expresa que, que nos anima a escoger. Dice, escoged, escoged espíritus ávidos de la verdad. Escoged entre los cielos abiertos al arrepentimiento y la tolerancia que admite el mal, pero que rechaza las pasiones y los sollozos de las faltas confesadas, solo para no herir su egoísmo y sus prejuicios. Arrepentíos vosotros los que pecáis, renunciad al mal y sobre todo a la hipocresía, que resulta la fealdad con la máscara risueña y engañosa de las conveniencias mutuas. Notarán las palabras pecado y pecáis resaltadas en rojo. Más adelante veremos por qué. No quiero adelantarme. Bueno, a través de sus comunicaciones podemos observar cómo Clara va desprendiéndose de sus fuertes
rebeldía e ira iniciales, dice estar serena y resignada a la expiación de sus faltas, que el mal no está fuera de sí, sino en ella, y por lo tanto es quien debe transformarse y no las cosas exteriores, que somos portadores de nuestro cielo y de nuestro infierno, pues el estado de nuestra alma nos eleva o nos precipita. Agrega que un espíritu impuro y agobiado por sus faltas no puede concebir ni desear una elevación que no sería capaz de soportar, pues los espíritus, al igual que las distintas especies de seres, viven en el ambiente que les es propio según el grado de su adelanto y de sus facultades. Ese es el progreso, eh, instrumento de la transformación de las almas, ya que las libera de sus bajas tendencias en dirección al fin último y anhelado, que es Dios. Clara reconoce que aún se arrastra, pero que ya no alimenta odios y concibe la inefable dicha del amor divino. Y cierra pidiendo oración con más humildad que las veces anteriores. Orad por mí siempre, que aguardo expectante, dice. Bueno, aquí hay una nota que dice: en la comunicación siguiente, Clara se refiere a su marido, que la había hecho sufrir mucho en la tierra, así como la posición en que él se encuentra actualmente eh, en el mundo de los espíritus. Este panorama que no pudo completar ella misma fue concluido por el guía espiritual del medium, que bueno, que nos cuenta, ¿no? Que Clara regresa después de lo que consideró un largo tiempo de haber sido olvidada, con más paciencia eh, y sin desesperación. Habla de su esposo Félix, que se halla errante en las tinieblas, víctima de su alma, que priorizó lo superficial y liviano y el placer, ignorando el amor y la amistad. A oscuras y privados del amparo de quienes lo asisten, deambula aterrorizado en un mundo extraño, donde todo brilla con el resplandor de Dios que él ha negado. Eh, eh, Acá el guía del medium, que se llama Georges, eh, nos dice que Félix era superficial, eh, tanto en ideas como de sentimientos, violento por su debilidad, disoluto por su frivolidad, e ingresó al mundo de los espíritus tan desnudo en cuanto a lo moral como en lo físico. Hace esa comparación, ¿no es cierto? Bueno, que al ingresar en la vida terrestre no conquistó nada y por consiguiente tiene que volver a comenzar. Como un hombre que se despierta de un largo sueño y conoce cuán vana era la agitación de sus nervios. Este pobre ser reconocerá al salir de la turbación que vivió de quimeras que desvirtuaron su existencia. Y bueno, ¿no? Que nos dice que entonces maldecirá el materialismo que le mostró el vacío en lugar de la realidad, y maldecirá al positivismo que hizo que denominara desvaríos a las ideas sobre la vida futura, locuras a las aspiraciones morales y debilidad a la creencia en Dios. Bueno, al despertarse será desdichado y comprenderá que esas opiniones eh, eran la fórmula de la verdad y que él se había burlado de ellas, ¿no? Bueno, en definitiva, contrariamente a la fábula, la caza de la presa ha sido menos provechosa que la de la sombra, nos dice Georges. Bueno. Acá, continuando con las analogías de las luces y sombras, traemos a memoria este esclarecedor texto de la Génesis, que dice así: una persona que se encuentra en el fondo de un valle envuelta por una densa bruma no puede ver el sol.
eh, digamos, pero como hemos dicho anteriormente en el libro, ¿no? Dicen aquí en la Génesis, por la luz difusa percibe que el sol brilla. Entonces, si decide subir la montaña, a medida que va ascendiendo y la neblina se va disipando, la luz se hará para esa persona cada vez más viva. Con todo, todavía no verá el sol. Cuando comience a percibirlo, aún estará velado, porque el menor vapor basta para atenuar su brillo. Entonces, recién después que se haya elevado por completo por encima de la capa de la niebla y haya llegado a un punto donde el aire esté perfectamente limpio, contemplará al astro en todo su esplendor. Y bueno, con esta analogía nos dice que lo mismo le sucedería a quien tuviese la cabeza cubierta con muchos velos. Al principio no vería nada, pero a medida que se le van quitando los velos, percibiría un resplandor cada vez más intenso y solo cuando hubiese desaparecido el último de ellos distinguiría las cosas con claridad. Y lo mismo ocurre con el alma. La envoltura periespiritual, que para nosotros es quizá invisible e intangible, pero con relación al alma es una materia verdadera, demasiado, pero aunque demasiado grosera, todavía para ciertas percepciones. Entonces esa envoltura se espiritualiza a medida que el alma se eleva en moralidad. Y las imperfecciones del alma son como velos que nublan la visión. Cada imperfección de la que se despoja es un velo menos, pero solo después de que sea purificado completamente, goza de la plenitud de sus facultades. En cuanto a los espíritus imperfectos, por el hecho de que éstos no vean a Dios, no se concluye que estén más alejados de Él que los demás, puesto que al igual que todos los seres de la naturaleza, están inmersos en el fluido divino, del mismo modo que nosotros lo estamos en la luz. Lo que ocurre es que las imperfecciones de esos espíritus son como velos que les impiden verlo. Cuando la niebla se disipe, lo verán resplandeciente. Para eso no necesitan ascender ni buscarlo en las profundidades de lo infinito. Cuando la visión espiritual quede desobstruida de las manchas morales que la oscurecían, lo verán, sea cual fuere el lugar en que se hallen, incluso en la tierra, porque Dios está en todas partes. Bueno, eh, aquí vamos a terminar esta primera parte. eh, Porque hemos dividido a Clara en dos partes por ser bastante largo y fructífero el estudio de Clara, como tantos otros, pero esta es una comunicación larga que quisimos desmenuzar. eh, y bueno, decimos entonces que en el capítulo 17 del Evangelio según el Espiritismo, que se llama Sed perfectos, dice: amad a vuestros enemigos, haced el bien a los que los odian, y orad por los que os persiguen y calumnian. Porque si solo amáis a los que os aman, ¿qué recompensa tendréis? ¿No hacen también lo mismo los publicanos? Y si saludáis solamente a vuestros hermanos, ¿qué hacéis con esos más que los otros? ¿No hacen lo mismo los gentiles? Vosotros, pues, sed perfectos, como vuestro Padre Celestial es perfecto. Y este es un texto que podemos encontrar en Mateo, capítulo 5, versículos 42 y 46 a 48. Les damos las gracias por haber estado con nosotros. Esperamos les haya sido útil y, y pedimos al Padre que todo lo bueno que haya tenido este estudio, que todo lo bueno que que tienen estos estudios, estas clases, estos encuentros en su nombre, sea beneficio de, de toda la humanidad. Gracias, queridos amigos, y hasta el próximo encuentro.